Buenas noches, llegamos al programa número 21 en Hablando entre Amigos y seguimos en el tema que hemos planteado hace 3 reuniones o 4 reuniones atrás acerca de la boda del Cordero y en esta noche queremos seguir hablando de este tema que es bastante amplio y bueno, quedan aún algunos temas por ser tratados dentro de este gran tema que es la boda del Cordero. Javi, buenas noches. Dios te bendiga, Luchito. Buenas noches. Es un gusto para nosotros nuevamente estar unidos a través de este canal y poder llevarles la enseñanza, la palabra de Dios a todos sus hogares, a todas sus pantallas donde nos miran y nos siguen. Pues gracias a Dios por esto que ha permitido y que la palabra que vamos a tratar hoy sea guiada por el bendito, santo y dulce Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Amén. Javi, ¿nos puedes ayudar con una oración iniciando esta enseñanza? Por supuesto. Oremos entonces. Bendito seas tú, Señor, Rey del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Padre, por todo este tiempo que nos regalas, Señor, por la vida, por la salud que has dado, Señor, a nosotros y a nuestras familias y a todos aquellos que están pendientes, Señor, de este programa que tú has abierto las puertas para que sea transmitido, Señor, hasta el último lugares de la tierra. Gracias porque tu amor es de grande, Señor. No es por nosotros, sino a tu nombre la gloria, a tu nombre la honra, a tu nombre el poder. Buen Dios, Jehová de los ejércitos, es tu nombre, nuestro Padre celestial. Guíanos, Señor, por tu misericordia y por el favor de tu Santo Espíritu en nosotros, quien nos lleva, Señor, a decir y declarar toda la verdad, que está justamente en tu preciosa palabra, Señor. Abre nuestra boca para que podamos hablar alabanzas a tu nombre, Señor, para que podamos enseñar todo lo que está aquí entre líneas, Padre, de esta Biblia, la palabra de Dios que ha llegado a nuestras manos, y bendita sea. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito Amén. sea el Señor. Así sea. Entonces, continuamos con nuestra enseñanza y el último programa que estuvimos por acá, habíamos hablado y habíamos dicho que estábamos tomando cómo es el matrimonio judío para poder entender lo que se refiere a la boda del Cordero. Y hemos topado unos puntos que son importantes saberlo. Y eso está en la enseñanza del último programa. Así que sobre eso continuaremos. Y si te perdiste ese programa, pues ahí lo tienes en esta plataforma de Facebook o también está en YouTube. Ahí nos puedes encontrar. El canal de Celufra López, suscribirte y poder escuchar no solo el último programa, sino los anteriores. Y el último punto que habíamos hablado el día de ayer era precisamente acerca de los regalos que recibía o recibe hasta ahora en la tradición judía, en la costumbre judía, la novia. Y nosotros como la novia de Cristo también recibimos regalos. Y ahí decíamos en el último punto acerca de la garantía, el anillo de compromiso o como bien lo dice la Biblia, las arras, que no es otra cosa sino la garantía, el primer pago a lo que Jesús está haciendo por nosotros. Y habíamos hablado acerca del capítulo 24 del Génesis, donde Eleazar, que representa en nuestra figura o analogía al Espíritu Santo, y él llevó presentes tanto a Rebeca, que es la novia, como también a sus padres para indemnizar en lo que habíamos hablado que es la dote. Y ahí vemos también esa figura en la iglesia que Jesús entregó a la iglesia su sangre preciosa para rescatarla. Entregó su sangre preciosa para librarnos del maligno, de esa acechanza del maligno. Él ya la pagó, ya la saturó, hasta ahí quedó. Y entonces esos son los regalos que hemos recibido. Y el último versículo que habíamos hablado, te invito por favor a que lo abras para a partir de ahí continuar con la enseñanza en esta noche. Es el capítulo
14 del Evangelio de Juan, versículo 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os le he dicho. Amén. Amén. Decíamos en la enseñanza anterior acerca de este versículo que es el Espíritu Santo el que se encarga de enseñarnos y llevarnos a toda la verdad. Nosotros acá, el Javi y yo, y los otros ministros que fungen haciendo una función dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en el templo, en donde se congregan, hay los ministros, hay los diáconos, los ancianos, los obispos, los maestros de escuela dominical y todos y cada uno de los que de una u otra manera están trabajando en el ministerio, son los que el Espíritu Santo utiliza para ti como la ovejita enseñarte todas las cosas, pero eso es a través del Espíritu Santo. Y aquí queremos puntualizar también que la iglesia o Jesús o Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ha entregado a la iglesia, entre otros regalos que ya los hemos hablado. Yo quiero puntualizar en esta noche 5 más, solo los vamos a nombrar y a enumerar. Nos entregó la justicia, como primera cosa nos dio justicia. Como segunda nos ha dado la vida eterna. Como tercero nos dio su gracia. La gracia hoy vivimos es por medio de la gracia, ya no es por medio de la ley. También tenemos la fe salvadora, por la cual a través de esta nosotros accedimos a aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y hoy somos o tenemos el derecho o el título o el nombre de ser llamados hijos de Dios. Y otro más es los dones del Espíritu Santo. Hay muchos más, sin embargo, en esta noche hemos querido mencionar estos 5, ¿sí? Para que tengas presente que son obsequios, regalos que Dios, el Espíritu Santo y Jesús han entregado a la novia. En este caso, nosotros que formamos la iglesia. Eso dijimos la última enseñanza y ahora queremos continuar. ¿Cómo se sella todo este pacto, Javi? Ya hemos hablado de lo que hace el siervo en el caso de Abraham en el capítulo 24 del Génesis, lo que hace Rebeca, lo que hace Isaac. Y bueno, necesitamos sellar este pacto. ¿Y cómo se lo hacía? Entonces, como hemos tomado en referencia, hay una figura entre lo que era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vámonos primero al Antiguo Testamento, Javi, ¿te parece? Vamos a Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 33. No se olviden que estamos hablando de la boda del Cordero y lo que es una figura en el Antiguo Testamento será un tipo, un antitipo en el Nuevo Testamento. Entonces, en Jeremías, Javi, si nos ayudas leyendo 31, versículos del 31 al 33. ¿Cómo no? La escritura dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Gracias, Javi. Aquí estamos viendo entonces cómo se hacía el pacto. Lo hemos dicho en alguna otra enseñanza y ustedes también lo pueden verificar a la luz de la Biblia, que los pactos, en cada pacto siempre había derramamiento de sangre. Y entonces en el Nuevo Testamento ese no es la excepción, se mantiene. Para lo cual vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 22, versículo 20.
Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Ahí está el nuevo pacto. Amén. Mire, entonces, aquí el nuevo pacto es en, en base a la sangre de Jesús. Y al final del versículo dice que por ustedes se derrama o es derramada. Esa nueva copa es la que a ti y a mí nos ha dado ese sello que hablábamos acerca de las arras, pero también es lo que confirma ese pacto que se está haciendo, lo uno al otro. Y aquí, Javi, es necesario también hablar, regresarnos un poquito al desposorio, al esposal o al contrato prenupcial, como lo habíamos llamado, y es acerca de el caso individual de José. Acuérdese que José estaba desposado con María, dice la palabra. Estaba ocupando esa palabra que nosotros aquí le hemos ya hablado. Y cuando se entera de que María estaba embarazada, ¿cuál fue la actitud de José, Javi? ¿Qué quiso hacer José? Por supuesto, como encontramos en la palabra de Dios, José quiso dejarle en secreto, porque la ley judía establecía que si una persona ya estaba comprometida, estaba desposada, pero caía en pecado de adulterio o fornicación, tenía que ser apedreada hasta morir. Esta era el castigo por no conservarse, digamos, en pureza, en virginidad hacia su esposo. Y si le traicionaba, pues la lapidación era el castigo que conllevaba este pecado delante del Señor. Entonces, como José conocía la ley, como buen judío, no quiso difamarla, no quiso avergonzarla delante de nadie, porque José amaba a María. Por eso se desposaron y estaban ya comprometidos. Pero al enterarse de que estaba con 3 meses de embarazo, él sintió esto en su corazón y no quiso difamarla. Entonces, ¿qué hizo? Él dijo, no, mejor la dejo secretamente, para que de esa manera no pase nada, sino que cualquier culpa, mejor yo la llevaré. Y él estaba pensando en esto hasta que el ángel Gabriel, el ángel del Señor, aparece y le dice, ¿no? Tranquilo, José, no te angusties. Recibe a María como tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Entonces José, despertando de su sueño, recibió a María, su mujer, pero dice la palabra que no la conoció, no la tocó, no hubo intimidad con ella hasta que nació su primer hijo, su primogénito, que dice la palabra de Dios, que fue Jesucristo el Señor, por obra del Santo Espíritu de Dios, quien concibió en María a nuestro Salvador. Así es, Luchito. Gracias por esa magnífica explicación, Javi. Y sí, eso está en la Biblia, está ahí mencionando todo aquello. Entonces, eh, decíamos, o el Javi lo aclaraba, y quiero redundar en aquello, José quiso irse en secreto para que toda la culpa cayera sobre él, pero a él pensaba que para no injuriarle era lo que estaba haciendo, porque creyó que, bueno, María fue con otro hombre y tuvo relaciones sexuales y por eso estaba embarazada. Pero cuando el ángel le dice no, que lo que está ahí es del espíritu, pues él continuó con todo el tratamiento que tenía que darse. Pero era esa una de las señales también de rompimiento de un desposorio, cuando después de que el novio se iba lejos a preparar la casa y la novia se quedaba, y si regresaba el novio y le encontraba que ya estaba con otro, pues esa era una razón para qué, para cortar el contrato, el desposorio, el esposal que estamos hablando, y entonces se daba por terminada aquella relación. Pero en el caso muy puntual que estamos hablando de María,
pues si José se iba secretamente para no denunciarla, porque José tenía que denunciarle, le iban a apedrear, o sea, darle piedra hasta morir. Entonces, por eso que José iba a hacer lo que iba a hacer. Ahora tal vez entiendes por qué José hizo lo que hizo, pero ahí el Espíritu Santo o el ángel llegó y le dijo todo lo que la Biblia lo dice y el Javi nos lo ha mencionado. Entonces, para todo esto que ya hemos hablado, llega un punto en el cual en la tradición judía, en la costumbre judía, la novia tenía que purificarse antes de llegar al acto mismo del matrimonio. Y vamos a ver esto en el libro de Ezequiel, Javi. Vamos por un momentito a Ezequiel capítulo 16, versículos del 8 al 9. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano, mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Hasta allí. Mira entonces que es necesario que toda novia judía tenía que purificarse antes de la boda. Tenía que pasar por ese ritual de purificación. Y aquí nos lo menciona cómo debería ser. Y es importante tener en cuenta un dato no menor, que lo vamos a ver, vamos a bibliografiarlo, como decimos siempre acá. Por un instante, váyase a la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículos 1 y 2, y entendamos esta figura o este tipo de lo que pasó con los hebreos o israelitas cuando salieron de Egipto. Y aquí nos lo menciona. Javi, ¿puedes leeros esos dos versículos? Así dice la escritura, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué podemos sacar a colación de ahí? Que a través de esa figura de haber pasado por el mar, al atravesarlo el mar, todos en Moisés, dice acá, fueron bautizados. ¿De qué estamos hablando? De la purificación. La purificación o en el judaísmo se llama, o nosotros lo conocemos como Juan el Bautista, pero si nos vamos a la etimología de la palabra, es Juan el Purificador para hablar ya técnicamente. Juan era el que purificaba a las personas a través de qué? Del bautismo. Y entonces aquí todas estas personas en la figura que estamos hablando de los israelitas cuando salen de la esclavitud de Egipto, fueron bautizados, como dice acá, todos en Moisés. Ahora, en nuestra actualidad, ¿cómo representamos ese, esa purificación como la iglesia, como la novia del Cordero? No es otro sino el bautismo en agua. ¿Qué es el bautismo en agua? Es decirles a los demás públicamente que figurativamente cuando se sumerge en el agua y se levanta, estamos dejando una vida atrás, estamos purificándonos de todo lo que veníamos arrastrando y somos unas nuevas criaturas. Ya lo hablamos esto en su momento acerca del nacimiento, del nuevo nacimiento, que hay que nacer de nuevo. Y ya que estamos en eso, Javi, vamos un momentito a Juan, capítulo 3, para testificar de aquello. Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, estaba hablando con Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hoy, con esta enseñanza, esperamos tengas una mayor discriminación de este evento.
Dentro de la iglesia evangélica, uno de los sacramentos de la iglesia, aparte de la Santa Cena, que ya la topamos en su momento, el otro sacramento es el bautismo en agua. Y es algo inherente al nuevo nacimiento. Una nueva persona, sea esta hombre o mujer, cuando acepta a Jesús, lo dice acá, también tiene que bautizarse. Y aquí hablemos un poquito de esto, Javi. Si hay un nuevo creyente en la congregación, al templo, asistiendo, decíamos en otro programa, debe ser discipulado, debe ser tomado como esa ovejita recién nacida. Como dice la misma Biblia, darle la leche espiritual no adulterada para ir creciendo. Y uno de esos pasos de fe precisamente es bautizarse en agua. Es necesario hacerlo. Tal vez en los últimos años o en el último tiempo, como que eso se lo ve como una opción. Y aquí queremos también hablar de eso. Dice aquí la Biblia, no lo dice Javi ni yo, sino lo dice la Biblia claramente acá, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Exhortamos a ti que nos estás escuchando y ya formas parte de la congregación del templo o ya de forma más grande de la iglesia como el cuerpo de Cristo y has nacido de nuevo, toma ese paso de fe, bautízate en agua, haz el acto de ese simbolismo que decíamos hace un instante. El bautizarnos en agua entonces es una forma también de testificar a los otros el cambio que está existiendo interiormente hacia afuera, es un cambio interior hacia el exterior. Ojo, que eso es lo que hace nuestro Dios, porque hay otros mecanismos que intentan hacernos un cambio exterior al interior y así no actúa nuestro Dios. Nuestro Dios actúa de adentro hacia afuera. ¿Qué corroborar a todo esto, Javi? Sí, podemos leer en el libro que escribió Pablo a los Corintios, el capítulo 15, los versículos del 1 al 4, y afianza justamente lo que estás diciendo, Luchito. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio, mira lo que está diciendo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Mira lo que dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados. Mira, esto es figura de lo que pasa en el bautizo. El bautizo que sufrió Jesús. Dice que Cristo mismo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Eso manifiesta el ingreso al agua, ¿no es cierto? ¿Cómo fuimos sepultados? Fuimos inmersos dentro del agua. Y aquí está diciendo eso. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12. Después más de 500 hermanos que son testigos, que unos todavía estaban en ese tiempo y otros ya dormían. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra en una sola frase? Jesucristo fue sepultado. Asimismo, descendió a las aguas bautismales y él fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces, después de que fue bautizado por su primo Juan, sale de las aguas, al igual que lo hacemos nosotros cuando fuimos bautizados. Es decir, le damos la espalda a la vida anterior y le damos la cara a una nueva vida en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos declara el Evangelio. Esto es el Evangelio, lo que justamente lo está enseñando claramente Luchito. Gracias, Javi. Entonces, después ya vamos a regresar nuevamente a este punto del bautismo. Sin embargo, es importante entender que antes de la boda como tal, tenía que haber una purificación de la novia.
y nosotros como la novia de Cristo somos purificados en el bautismo. Así que nuevamente exhortamos lo que decíamos hace un momento. Si no has entrado a las aguas bautismales, pues lo más pronto que puedas, pídele a tu pastor que lo haga, que tú tienes el deseo de hacerlo. Te exhortamos a que hagas ese paso de fe, que como acá mismo nos lo corroboraba el Javi en 1 Corintios 15, es precisamente ese simbolismo de Jesús, de haber sido sepultado, deja todo ahí, esa vida pasada, y se levanta en esa nueva vida ofrecida por nuestro Salvador Jesucristo. Después de todo este proceso que estamos hablando de la purificación, necesitamos hablar acerca de lo que ya dijimos en una enseñanza anterior. ¿Qué hacen hasta ese momento el novio y la novia? Ya lo dijimos, parte de la dote que es dada a la novia de parte del padre del novio es el rollo de lino fino para eh, costurarse su vestido de novia. Y en el caso del novio tiene que salir a preparar un lugar para llevar a vivir a su futura esposa. Y esto lo podemos ver en Juan capítulo 14, del 1 al 3. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo no os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Mira, Luchito dice, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Precioso. Gloria a Dios. Miren que entonces el novio humanamente salía a prepararle lugar para llevarla a su futura esposa, a la madre de sus futuros hijos, y entonces se dedicaba a construir el lugar. Y vemos aquí claramente que dice, si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a prepararnos un lugar. Si hoy Jesús no está con nosotros, ¿cuál es la respuesta que tú teológicamente deberías dar como respuesta a esta pregunta? Jesús no está ahora aquí en esta tierra porque nos está preparando un lugar, porque Él es el novio. Fue a prepararle el lugar para su novia. Y aquí continúa diciendo en el versículo 3, y si me fuere y os preparara el lugar, les hiciera la casa, no sé, con todas las comodidades que Él nos las está preparando, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahí hablábamos del arrebatamiento, tomarnos a nosotros, asirnos, arrebatarnos, trasladarnos a, hacia mí mismo, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué maravillosa figura, Javi. Así como era en el judaísmo antiguo y bueno, hasta hoy se lo mantienen, el novio se encargaba de entonces preparar un lugar. Jesús, como un buen novio, está preparando para nosotros, su novio, en la iglesia, un lugar en donde llevarnos a vivir, un lugar donde darnos esa paz y esa seguridad que tanto lo requerimos. Entonces, insistimos en esto, eso es lo que está haciendo el novio. Nuevamente vemos lo de la novia, Javi. ¿Qué estamos haciendo nosotros como la novia? ¿Qué debemos hacer nosotros como la novia, Javi? Tenemos que preocuparnos por nuestros vestidos. Esto es simbólico y espiritual, porque no es como nos vistamos nuestro cuerpo, sino que es cómo nos revestimos del nuevo hombre, del nuevo ser, de la nueva persona que Cristo nos proveyó. ¿Cuál es el vestido que nosotros debemos llevar? Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 4. Acompáñenme en Apocalipsis capítulo 3, del versículo 4. Dice así, Javi. Luchito?
Pero tienes unas pocas personas en Sardis, hablando a la iglesia de Sardis, que no han manchado sus vestiduras Ujú. y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Perfecto. Aquí está explicándonos el Señor qué es manchar las vestiduras. Pues tocar el pecado, tocar los caminos de la mentira, ceder ante las tentaciones de nuestro adversario. Pero aquí dice que hay algunas personas que se han mantenido dignas, que son dignas. Por eso es llevar vestiduras blancas. ¿Qué significaba las vestiduras blancas? Como lo vimos, significa pureza, estar diáfanos y presentarnos de una manera sin tener de qué avergonzarnos delante de Dios, porque delante de Él vamos a dar cuentas. ¿Dónde más encontramos una escritura que nos aporte a esto que dice que es el nuevo hombre creado según Dios para buenas obras? Lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 3, los versículos 12 y 13. Libro de Colosenses, capítulo 3, los versículos 12 y 13. Lo leo ¿Cómo así, dice Javi. Luisito? Dice Por favor, nos lees. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén, gloria al Señor. Ahí está. ¿Qué dice? Vestíos pues como escogidos de Dios. Ahí da 5 características de las personas que son de Dios y que representan a Dios. Si nosotros nos llamamos cristianos, debemos representar a Cristo. ¿Cómo anduvo Cristo? ¿Cómo eran las palabras de nuestro Señor? ¿Cómo vivía Cristo? Entonces, si nos llamamos cristianos, debemos responder. Nuestra respuesta debe ser de igual manera. ¿Cómo Cristo se comportó? Para que nosotros seamos un reflejo de Él y podamos comportarnos en este mundo como lo dice su palabra. Y concuerda esta escritura con Efesios capítulo 4, los versículos del 22 al 23. Vamos al libro de Efesios. 22 y Capítulo 4, del 23. 22 al 23. ¿Cómo nos dice Luchito? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí tenemos. Como bien el ejemplo que dimos del bautizo y que está en la palabra de Dios, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, fuimos sumergidos, eso dice sepultado que queda. Despojaos del viejo hombre, es decir, de nuestra antigua naturaleza, aquel ego que vive en nosotros, la palabra de Dios lo dice, la carne, la parte que lleva la concupiscencia, que tiende a desear las cosas malas, la codicia que puede haber en nosotros. Dice que nos despojemos de eso y que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en qué? El espíritu de vuestra mente, en nuestra manera de pensar, como Cristo piensa, para acudir, y nuestras vestiduras tienen que ser así. ¿Cómo? El nuevo hombre. Por eso digo, no es nuestro atuendo exterior, sino el atuendo interior de nuestro corazón, de nuestra mente. ¿Cómo dice que tiene que ser? En justicia y santidad en la verdad. Eso es nuestras vestiduras blancas. Estar delante de Dios sin deberle nada, arrepentidos totalmente y con una vida renovada. De esta manera, nosotros nos podemos presentar delante de nuestro Dios. Y como estamos viendo la figura, que después del arrebatamiento, lo que inmediatamente sigue el arrebatamiento, Luchito, es justamente el tribunal de Cristo, donde el Señor nos entregará
nuestras coronas, como lo vimos en aquel día, pero aquellos que estén vestidos con las vestiduras que Él proveyó, porque si no estuviéramos así, mira lo que dice Primera de Juan. Acompáñanos, Luchito, busquemos esta palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 28. Hoy también estamos con muchos versículos bíblicos, Luchito. Pero así debe ser. Y ya Así pues es, nuestros amén. oyentes están acostumbrados a aquello de que acá lo que nosotros hablamos es palabra de Dios, Palabra no de ningún Dios. invento tuyo o mío. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. 28, por favor, Luchito. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ajá. Si no estamos vestidos con las ropas para la boda del Cordero de Dios, como decía en Mateo 22, cuando el rey se acercó, ¿no es cierto? Y le vio y le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Mateo 22, el versículo 12, lo estoy leyendo. Entonces el rey le dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Nosotros no podemos presentarnos delante de Dios con nuestras vestiduras manchadas y peor, sin haber hecho nada para la obra de Dios, sin haber sido ejemplo de los creyentes, sin haber predicado su palabra, sin haber sido un heraldo que predica la palabra de Dios, no solo con su forma de hablar, sino con su forma de vivir. Entonces imagínense que se presenta delante de Dios sin ropas de boda, sin haber hecho nada para Dios. ¿Cómo será recompensado? De ninguna manera. Lo único que va a recibir es alejarse del Señor avergonzado y decir, no tengo nada que decir. Viene el Señor a tomarle cuentas y esto es lo que dice la palabra, Luchito, y tú la sabes bien. Al que más se le da, ¿qué cosa pasa? Más se le demanda. Más se le demanda. Entonces, imagínense en la responsabilidad que cae sobre todos los hijos y todas las hijas de Dios que no quieren servirle al Señor y que tampoco quieren hacer su voluntad. No se trata de aquí acudir un domingo a las reuniones, o bueno, ahora no podemos hacerlo por la circunstancia que todos conocemos. Pero, ¿cuántos fieles a Dios hay aquí? ¿Cuántos fieles a Dios se acercan a Él? No porque tengan un día para hacerlo, no digo que eso está mal. Digo, ¿estamos orando? ¿Estamos preparados para la venida del Señor? ¿Estamos preparados para que cuando Él demande de nosotros, ¿qué hiciste cuando estabas en la tierra? Entonces, ¿cuál debe ser la vestidura que nosotros debemos presentarla delante de Dios para que Él nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré? Lo encontramos en la carta de Isaías, el libro de Isaías, el capítulo 61, el versículo 10. Dios proveyó un vestido para nosotros, en el cual debemos conservarlo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Así habla el Señor en su palabra. Isaías capítulo 61, 10, por favor, Luchito, ¿nos ayudas? Dice así, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Exactamente. Esa es la vestimenta que tiene que tener la novia. ¿Para qué? Para presentarse delante de su novio y poder unirse a Cristo en una perfecta armonía, en una perfecta sincronización, estar delante de nuestro Dios con los vestidos que Él mismo ha provisto. Es nuestra responsabilidad como hijos e hijas de Dios, cristianos y cristianas, tomar la vestidura y andar como hijos de Dios de una manera digna delante de Dios y de los hombres. Luchito. Gracias, ese aporte, genial, Javi. Entonces, a la novia le corresponde ir preparando su traje. El novio está preparando el lugar donde llevarle a vivir a su futura esposa
Y llegamos al siguiente punto. Vamos por un momento a Marcos capítulo 13, versículo 32. Dice Estamos así. hablando Sí, Luisito, perdón, perdón, te Javi, de la interrumpí. analogía. Sí, tranquilo, no, Javi. En la analogía, el padre, cuando ya ve que el hijo está haciendo la preparación del lugar donde va a venir a vivir con su novia y, bueno, futura esposa, cuando ya él ve que está todo preparado, dice lo siguiente, y ahora va a tener mayor certeza o mayor claridad este versículo, Javi. El 32, ¿verdad? Sí, ¿Me por recuerdas, favor. por favor? 13:32. Marcos 13:32. Así está. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni aun el Hijo, sino el Padre. Correcto, gracias Gaby, perfecto. Entonces, hablemos de esto. El padre de familia está, como diríamos nosotros, chequeando, ahí revisando cómo va el progreso de su hijo. Y ya cuando él ve que la casa, la morada está lista, ahí entonces dice, vamos hijo, vamos a recoger a la novia, vamos a verle a la novia. Por eso entonces decíamos que este versículo hoy, dada esa figura, esa analogía del matrimonio judío, lo entendemos. El que da la orden entonces es el padre. ¿Cuándo? Cuando éste ve que el hijo ya ha terminado su lugar de morada con su futura esposa. Ahora, es importantísimo aquí entender lo siguiente, y es que lo que hablaba hace un momentito el Javi, y hoy lo queremos solo afianzar un poco más. Vamos a Mateo capítulo 25, que les hacemos incluso la invitación para que próximo programa nos escuchen, y vamos a estar hablando acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Hoy únicamente daremos un versículo, que es el versículo 6, para afianzar esta idea de la cual estamos hablando. Javi, por favor, el 25:6, ¿qué dice? Y a la medianoche, mira la hora, a la medianoche, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Qué dice ahí? El clamor, el clamor. ¿Qué? Un sinónimo de clamor, ¿qué sería, Javi? Un trompetazo. ¿Sí? O una llamada de atención. Y aquí, por favor, préstanos atención. El clamor a través de esta pandemia que estamos pasando es lo que está diciéndonos a la iglesia. Tomaremos estas palabras. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Iglesia, nos hacemos la pregunta, todos ahora hagámonos la pregunta, ¿estamos preparados para recibirle al esposo? ¿Está nuestra vestidura como debe ser? Ya está terminada, ya estamos vestidos, ya nos hicimos las pruebas, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Acuérdese lo que dice aquí. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. ¿Podemos salir a recibirle? O aún decimos, no, si me falta las últimas puntadas, no, si aún ni siquiera me tomo la medida, el rollo lo tengo ahí, guardado, no he hecho nada. Eso es lo que a la iglesia hoy nos corresponde. Jesús está haciendo su parte del trato, de estar preparándonos un lugar. Y ya cuando el Padre mire que esa morada para nosotros, iglesia, ya está lista, Él va a dar la orden, como dice la Biblia y el Javi nos lo mencionaba. Ese trompetazo, ese shofar, esa a la final trompeta, tiene que ser sonar y diciéndonos, aquí viene el novio. Y entonces la iglesia, ¿qué? Nos va a agarrar en frío. Entonces, no, que estemos preparados, que ese clamor, oye, escúchame bien, iglesia, que ese clamor, que a través de esta pandemia tú hayas podido abrir tus oídos espirituales, tus ojos espirituales, tu corazón,
duro ese corazón que ha dicho, no, yo no necesito de Dios. Algún ratito cuando esté enfermo, cuando esté antes, 2 segundos antes de morirme, ahí yo hago la oración de salvación. Capaz y que el tiempo te lleva encima y no vas a tener ni siquiera esos 2 segundos o un minuto para arrepentirte. Es hoy, el llamado es hoy. Te exhortamos, iglesia, nos exhortamos nosotros mismos, preparemos, estemos preparados. ¿Por qué? Porque el día y la hora el padre dirá, vamos, vaya a recoger a su novia. Y en el caso puntual que hablábamos hace un instante, si la novia viene el novio y le encuentra, no sé, perdón, la expresión y tal vez el ejemplo, despeinada, desarreglada, sucia, sin bañarse, con, no sé, un aspecto totalmente distinto, ¿qué va a decir el novio viendo una novia así? El compromiso que hicimos no fue valedero. Tú no pusiste tu parte, simplemente se irá y le dejará. Y por eso hacíamos la invitación para que nos escuchen en nuestro próximo programa acerca de las vírgenes. Ahí vamos a estar hablando en realidad de esto, pero acá entonces les estamos dando ese grito de alerta. Tómelo como a nosotros, tómenos a nosotros, a Javi y a mí, de que estamos dándoles ese grito de alerta ahora. Salid a recibir al esposo, salga a recibirlo, esté preparado, que tú estés preparado para ese momento. ¿Por qué? Porque la iglesia de la sana doctrina, escúchame bien, los predicadores de sana doctrina son los que te estamos diciendo, iglesia, prepárate, iglesia, prepárate. ¿Por qué? Porque los falsos maestros te están diciendo, no, empodérate, tienes un campeón en ti, decláralo, decrétalo, y un montón de cosas más que ustedes ya lo han escuchado, pero hoy es cuando tú tienes que decir, no, yo quiero estar preparado y preparada, quiero irme cuando el novio venga. Así que escucha este llamado de atención de parte de la Biblia a través de nosotros en esta noche y en todas las noches anteriores que hemos venido hablando acerca de esto. Javi, sí. ¿Qué más podemos decirlo? Con gusto, Luchito, traes a mi memoria las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él viene por una esposa que está preparada. Y mira cómo lo menciona. Acompáñanos, por favor, al libro de los Hebreos. Como tú dices, todo esto hay que quedar bibliografiado, hermano, para que no sean nuestras opiniones o nuestro criterio lo que a nosotros nos parece, sino más bien lo que dice la palabra de Dios, para que nosotros estemos con ese convencimiento en nuestro corazón. Hebreos capítulo 9, el verso 28, por favor, Luchito. Dice así la palabra de Dios. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Esa es la palabra. No viene a salvar a todos. En esencia, sí, pero ¿a quiénes todos? A todos los que le esperan, Luchito. Esa es la verdad, mis amados cristianos, mis amados hermanos, en Cristo Jesús. Miren lo que dice, no pierdas ese pasaje, por favor, vamos al capítulo 10 de Hebreos, los versículos del 35 al 39, Luchito, para afianzar aún más esta enseñanza, Luchito. Ten la bondad. Dice así la bendita palabra, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma, ¿no es cierto, Luchito? Continúa el 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bendita sea la palabra de Dios. Mira, dice, oigan, lo que estamos haciendo es para recibir recompensa, esperando con paciencia, haciendo la voluntad de Dios, no lo que a nosotros nos parece, no lo que a nosotros nos gustaría escuchar, no, haciendo la voluntad de Dios, obtengamos lo que Él nos ha prometido.
¿Qué es lo que nos ha prometido? Porque dice, el que tiene que venir, vendrá. Y no tardará. Un poquito se ha demorado. Alguien puede decir, no, son 2000 años. Que sí, verdades. Pero para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, 2 días se ha demorado. Pero estamos seguros que viene el tercer día y está a las puertas. ¿Y qué nos dice? Mas el justo por la fe vivirá. La fe en que Cristo, las palabras que Él lo dijo, pues serán cumplidas. Pasará el cielo y la tierra, pero las palabras que Él ha dicho no pasarán, mi hermano y mi hermana cristianos. Por eso dice, mas si retrocediera no agradará mi alma, pero nosotros, se refiere a los que tenemos la fe de que Él viene por aquellos que le esperan, no retrocedemos, sino que tenemos esa fe, esa esperanza, esa confianza y esa convicción de preservar nuestras vidas para aquel día con vestiduras blancas. Luchito. Gloria a Dios. Y para seguir en este mismo hilo Hilo. conductor, mire lo que dice Santiago 5:8. Mire, qué estupenda. Y ahora el Espíritu Santo nos está hablando, Javi, a ti, a mí, y por ende Amén. a quienes nos están escuchando. Dice de la siguiente manera, permíteme leerlo. ¿Cómo no? Tened también vosotros paciencia, hablando de su regreso, y afirmad que vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ah. Ese clamor, Javi, ese clamor, ya Amén. viene ya viene el esposo. Ya viene. Para todos aquellos de aquí, debemos nuevamente enfatizar en aquello. Para aquellos esos ministros, esos pastores que están con el Espíritu Santo, son el Espíritu Santo morando en ellos, son los que predican estos temas, y no por nosotros lanzarnos flores, sino que quien te predica la palabra diciéndote, el novio está cerca, prepárate, son esos los que realmente están preparando a quién, a la novia. Acuérdese que esto es un trabajo conjunto, tú individualmente preparándote, pero también hay los siervos, los ministros, los pastores, quienes estamos llamados a qué? A preparar a la novia, a preparar ese cuerpo de Cristo. Y entonces, como dice acá, lo repito otra vez, porque la venida del Señor se acerca, está esto, o sea, no sabemos cuándo, solo el Padre, ya lo dijimos, el Padre le va a decir, listo, vaya por la novia. Y entonces, ¿cómo nos va a encontrar? Así que, por favor, hagamos esas vestiduras. Ya les hemos dado versículos bíblicos de aquello. Vistámonos espiritualmente y también actuemos de manera que seamos llamados verdaderamente hijos de Dios. Y aquí, Javi, permíteme acuñar algo ¿Cómo no? que siempre lo he tenido presente y ahora se los menciono a todos ustedes. Hablamos de la adoración en su momento, ¿te acuerdas cuando nacíamos del agua y del espíritu y que Dios está buscando verdaderos adoradores? Y a veces decimos, qué lindo que es adorar a Dios, qué lindo que es cantarle. Siempre estamos acuñando que la adoración es del canto, pero incluye otra cosa más. Pero si tú creías que el canto era eso, entonces acuña lo siguiente, más que Dios escuchar tu voz, lo que quiere es que tú vivas lo que cantas. ¿Sí me explico? No es el cantarle lindo, es el que tú vivas lo que estás cantando. Porque a veces emocionalmente, ya lo hemos hablado, sin embargo, nuevamente lo topamos. Emocionalmente podemos estar en la congregación, en el templo, lloramos, nos quebrantamos y estamos ahí, pero son nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad la que está ahí. Pero si realmente eso es del espíritu, tú vives lo que cantas. O, en otras palabras, tú vives lo que dice la palabra. Eso es facilito ir al templo y ahí es facilito ser hijo de Dios, ser cristiano. El punto es que ese cristianismo lo traslades fuera de las paredes y sea tu iglesia en donde quiera que vayas. A eso estamos llamados. ¿Qué decir de esto, Javi? Son palabras precisas, que llegan en el momento adecuado, Luchito, para que tomemos una conciencia de estamos preparados para el día que el Señor llegue. Y tenemos el caso, hermano, del centurión. ¿Recuerdas aquella historia relatada en la palabra de Dios? Se acerca el centurión, un gentil, al Señor Jesucristo y le dice, quiero que sanes a mi siervo.
es más que un siervo, es como un hijo para mí. Y le dice el Señor, está bien, iré a tu casa. Y le dice, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Solo di la palabra, da la orden y mi siervo sanará. Y dice la palabra que el Señor se estremeció dentro de sí. A tal manera que les regresó a ver a los demás y les dijo, ni en todo Israel he hallado tanta fe como la que tiene este hombre. Entonces le dice, ve en paz. Y como creíste, sea hecho. Porque les digo que vendrán muchos del oriente, de todos los 4 puntos cardinales, y se sentarán en la cena de las bodas del Cordero de Dios. Allí estará Abraham, Isaac y Jacob. Se refiere a todo Israel que fue salvo. Pero cuando regrese el Hijo del Hombre a la tierra, ¿qué dice Luchito? ¿Hallará fe? ¿Acaso hallará fe en el Hijo del Hombre, en Cristo Jesús? ¿Cómo estamos haciendo? Hermanos, debemos meditar seriamente en lo que nosotros estamos como iglesia preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, esperando el arrebatamiento. Está en nuestras vestiduras, está en nuestra forma de ser, en nuestra forma que tratamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia. ¿Somos ejemplos o damos mucho que desear? Piensen esto, hermanos, y que el Espíritu Santo sea hablando a cada uno de ustedes que nos están escuchando en este momento. Amén, Javi. Para terminar esta idea, vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Estamos hablando del clamor. Sigue, y el Espíritu siga. Y la esposa dicen, miren quién dice, el Espíritu está con M mayúscula, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la esposa. ¿Quién es la esposa, hermano? Estamos llenándonos de esta palabra. Es la iglesia del Señor. Entonces, el Espíritu Santo y la iglesia dicen, ven. Y el que oye, si tú estás escuchando esta noche, y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aleluya. Amén. Y el 20 también, Javi, por favor. ¿Cómo no? A ver, dice, y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Gloria a Dios. Javi, iglesia que nos escucha, santos de Dios, ¿estamos preparados? Podemos decirle ahorita, en esta noche, hagámonos esa pregunta retórica. Podemos decirle en esta noche, sí, ven, Señor Jesús, el espíritu y la esposa, ya dejamos de ser la novia, aquí está hablando ya en el Apocalipsis, después de haber consumado la boda del Cordero. Puede decirle la esposa, ven, Señor Jesús. ¿Estamos ahora preparados para decirle eso? Y como decía el Javi, y lo dice la Biblia, o sea, dejemos toda esa vieja manera o pasada manera de vivir, revistámonos. Si decimos ser nacidos de nuevo, si decimos ser cristianos, pues que tu cristianismo sea ese olor fragante, sea tus obras, como dice la misma Biblia, las que digan que tú eres un hijo de Dios, no que digan, no, si este ha sido del servicio secreto espiritual, un 007 que nadie sabía que tú eras un nacido de nuevo. Sé luz y sal de esta tierra. Hoy estamos llamada, la iglesia, en medio de toda esta pandemia que estamos viviendo, ¿quién es la llamada a ser la luz? ¿Quiénes somos los llamados a ser la sal? Tú y yo. No esperemos que el otro despierte. Eres tú y yo el que debemos estar despiertos ante todo esto. Y por eso hablábamos en un programa anterior y algún momento regresaremos a Mateo 24, las señales de principios de dolores, lo estamos viendo, lo estamos sintiendo. Nosotros mismos de 2 días, me parece, tuvimos acá unos temblores, reventó el Shanghái. Entonces, no es algo aislado. Tal vez con tantas cosas que nos pasan, como que ya se nos ha hecho costumbre, pero que eso sea, hey,
hey, el novio está por venir, el novio está por venir, prepárate, alista, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo está tu vestido? Y lo que decía el Javi también, ¿cómo está tu relación con tus seres queridos? ¿Cómo está tu relación con tus patrones si tú eres o un empleador? ¿Cómo está aquello? Entonces, estamos llamados a prepararnos. Este tiempo yo lo veo así, Javi, no sé si compartas conmigo. Este tiempo de pandemia, de cuarentena, de que primero fue el aislamiento y estamos en distanciamiento social, es el llamado de atención. Yo creo que es ese clamor de Mateo 25:6. ¡Hey! Salid a recibir al esposo. Esto es lo que nos está diciendo. Iglesia, despierte, despierte. Algo pasa, algo sucede. No es casualidad que tú nos estés mirando en esta noche. No es casualidad que tal vez nos veas después de un tiempo determinado y estas palabras tienen que calar profundamente, no por la que lo dije yo, lo dijo el Javi, sino porque el Espíritu Santo te está enseñando y te está rompiendo ese corazón duro, ese corazón ahí que no, que yo con mi forma de ser puedo salvarme. Déjame decirte que no vas a poder salvarte. Necesitas de la sangre preciosa de Cristo. El novio dio su vida por ti y por mí. Y Él está ahora preparándonos ese lugar. ¿Para qué? Para llevarnos, para arrebatarnos de la ira venidera. Ya vamos a hablar, en algún momento, no sabemos cuándo entraremos a hablar del Apocalipsis como tal. Y ahí vas a darte cuenta de los regalos, aparte de los regalos que hemos hablado acá. El regalo de no pasar por los sellos, de no pasar por las trompetas, de no pasar por las copas de la ira y de ver cómo va a ser esa destrucción. Es de estar todos los días, cada segundo, cada minuto, cada hora. Gracias Dios, gracias Jesús por esa sangre, gracias por haberme tomado como tu hijo. Eso es de darle gracias. Preparémonos, preparémonos, por favor, queremos cerrar esta enseñanza en esta noche diciéndote, prepárate, no dejes para mañana, prepárate y que no sea solo emocional, que no solo sea sentimental, realmente que tu espíritu doblegue a tu carne, que dejes de vivir carnalmente, como ya lo hemos hablado. Hay un hombre carnal que vive en ti, pero también hay un hombre espiritual que está aquí, que con el poder del Espíritu Santo, dice la Biblia, Javi, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, que podamos entonces prepararnos como iglesia. Hoy en ti y en mí, Javi, recae toda esa carga de exhortar a todo este pueblo, de exhortar al cristiano, a la cristiana que nos escucha, de decirle, prepárate, prepárate, el novio está a punto de venir. ¿Cómo cerrar esta enseñanza, Javi? Ahí viene a mi mente un versículo que es bien fuerte de escucharlo, pero es necesario. Efesios capítulo 5, Luchito. Efesios capítulo 5. A ver, dame, Señor, el versículo si es que no estoy mal. A ver, capítulo 5, el versículo 14, Luchito, por favor. Amén. Dice de la siguiente manera, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Iglesia, ese es el mensaje que Dios nos ha dejado en su palabra. Debemos levantarnos del letargo, que ya ha sido suficiente, y prepararnos para aquel día, porque el Señor no tarda su venida como algunos piensan que lo hace, sino que nos da oportunidad para que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Oremos, Javi, en esta noche para cerrar la enseñanza que Dios a través del Espíritu Santo nos ha permitido traer. De acuerdo. Padre bendito, le damos las gracias porque usted a través del Espíritu Santo nos está exhortando, nos llama a escuchar ese clamor y que ahora como iglesia, como esa novia, como esa desposada, podamos, Señor, estar preparando esas vestiduras, que ya las tengamos listas porque el novio está a nada de venir por nosotros. Así que le rogamos que estemos preparados para el arrebatamiento de la iglesia, que el Espíritu Santo utilice a todos esos ministros para preparar a la iglesia para ese encuentro con Cristo, para que no nos encuentre sucia, desarreglada, sin bañarnos, con un vestido roto, viejo, dañado, sino que todo lo contrario, nos presentemos ante usted
inmaculadamente sean nuestras vestiduras, y Dios eterno, que no haya mancha ni arruga. Ayúdenos a ser esa novia fiel, esa novia que no se fue tras otras personas, tras otros novios, tras otras falsas enseñanzas, y después, bendito Dios, nos arrepentamos. Dios de gloria, bendiga a cada una de las personas que nos han escuchado y nos seguirán escuchando, que no sean nuestras palabras, que sea su Espíritu Santo la que le tope, Señor, y llegue hasta lo más profundo de su palabra, como dice, con esa espada de doble filo, esa tijera de cirujano, que vaya llegando hasta su espíritu y pueda doblegarse y sus rodillas caigan al suelo y puedan confesarle a usted como el Señor y el Salvador de sus vidas. Que podamos hacer una vida práctica de cristianismo, no solo teórica, sino que sea una vida práctica, mi Dios. Gracias por terminar esta semana, Señor, y porque la próxima que vendremos, si así usted lo permite, podamos, Señor, salir a trabajar, regresar con bien, tener el sustento, tener el alimento, ser buenos trabajadores, ser buenos empleadores, Señor, ser buenos en cada ámbito de nuestra vida, Señor. Y gracias por no habernos faltado el pan de cada día. Gracias, Dios, por habernos provisto. Bendiga a cada hogar, a cada cabeza de hogar, a cada ayuda idónea a cada uno de sus hijos e hijas, Señor, cualquiera sea la circunstancia, el problema, la preocupación que tengan, usted, como dice la carta de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes, que podamos dejar en las manos de nuestro Dios las cosas que a nosotros nos aquejan y que nos dediquemos a buscar el reino de Dios y su justicia, y Dios, que es fiel, cumplirá en suplir para nuestras necesidades. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Dios de Israel les bendiga. Una buena noche y Dios mediante nos estaremos viendo en el siguiente programa. Que Dios te bendiga, Javi. Un abrazo y gracias por compartir este tiempo. A ti, Luchito, que Dios te bendiga ampliamente. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos los que fielmente nos siguen y nos escuchan. Dios les bendiga.